para opinar. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que se mantengan con nosotros. Como todas las noches de lunes, es tiempo para opinar. Como cada semana, doy la bienvenida a mis compañeros Elisa Lanís, columnista del periódico El Universal y colaboradora de Meganoticias TVC, Raúl Frías, director editorial de Meganoticias, y Enrique Tucen, colaborador de Meganoticias y columnista en El Informador. Muy buenas noches a todos. Y si les parece, vámonos directo a la información de este lunes. Damos inicio con la columna de Jesús Silva Herzog en el diario Reforma, que titula Rectificar. En esta cita, varios ejemplos de cómo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo han tenido que modificar los anuncios hechos en campaña. Uno de los más recientes es el que tiene que ver con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Y es que, como afirma Silva Herzog, pasar de la oposición al gobierno supone una adaptación compleja y riesgosa. Rectificar debe ser una manera de asumir responsabilidad, no de rehuirla. Es válido y hasta encomiable enmendar las propuestas de campaña, pero hacerlo con un escape pseudo-democrático es una mala solución. Tengo la impresión de que el amargo descubrimiento del gobierno será que no todo estaba podrido, que, aunque la elección sugiera una orden de ruptura, la tarea no era solamente demoler y fundar, sino también cuidar y remendar. Efectivamente, bueno, rectificar es exactamente el nombre de esta columna de Jesús Silva Herzog, y es que aquí hemos comentado en programas anteriores en esta mesa de análisis para opinar, bueno, sobre esos cambios que ha habido en algunas de las propuestas que en campaña fueron determinantes y que al pasar el tiempo ya como presidente electo ha venido mesurando o cambiando un poco el discurso. Y hay muchos ejemplos. El tema del aeropuerto, por ejemplo, uno más puede ser el último, el tema de seguridad, en donde la semana pasada, luego de reunirse con los secretarios de la Defensa y de la Armada, bueno, se reconoce que las Fuerzas Armadas tienen que seguir en las calles para seguir colaborando con el tema de la seguridad ante la grave situación que tenemos. Y esto es exactamente a lo que se refiere Jesús Silva Herzog, y yo coincido con él en el tema de que rectificar no debería ser malo. El problema es que durante campaña escuchamos a un López Obrador que en campaña hizo muchísimos ofrecimientos y que aquí mismo en aquel entonces siempre señalábamos que para poder cumplir con cada uno de estos compromisos habría que hacer, bueno, maravillas, saber de dónde va a salir el dinero, cómo va a ser esa reubicación de las dependencias federales, la descentralización a nivel nacional, de dónde va a salir el dinero para becar a todos estos jóvenes, más de 2.600.000, en fin, todos esos ofrecimientos que en campaña se dijeron, Paco, Elisa, Enrique, y que finalmente hoy vemos que algunas de las cosas empiezan ya a mesurarse. El tema del aeropuerto es un ejemplo claro de este tema, ¿no? Pero fíjate que en este entorno, Raúl, Enrique, Elisa, hay algo que a mí no me parece del todo correcto por parte de Jesús Silva Herzog. Él habla de que en otros tiempos los partidos tradicionales negociaban y llegaban a acuerdos. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros en nuestros medios de comunicación hemos criticado justamente esos acuerdos en lo oscurito? Vamos, lo importante en este momento sería dar resultados. Enrique. Pero yo creo que, hay una línea delgada desde mi punto de vista entre rectificar y traicionar tu proyecto. Es decir, me parece que está bien que alguien rectifique y que aderece algunos elementos de tu proyecto, decir, bueno, ya nos dimos cuenta que no podemos gastar 120, sino tenemos que gastar 112, ya nos dimos cuenta que esto tiene que ir por aquí, vamos a tardar un año más. Pero me parece que en este caso Andrés Manuel López Obrador está hablando de un punto que fue neurálgico en su campaña y previo a su campaña, que es estar en total desacuerdo con que el ejército esté en las calles. Decía que solo empeoraban las cosas, que el ejército en las calles solo empeoraba las cosas. ¿De qué se da cuenta después de que gana? Que no hay policías confiables, que no se le puede dar a las policías estatales. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Pero una cosa es rectificar. Una cosa es la campaña. Pero una cosa es rectificar. Y otra es gobernar. Y otra cosa, me parece, es decir,
en 2, 3 años, cuando habemos formado ya las policías adecuadas para que hagan cargo de la seguridad, en ese momento lo sacamos. Es decir, el hecho de nada más rectificar por rectificar, también, Paco, es para el votante una mala señal, porque mucha gente seguramente se está enfrentando a asuntos relacionados con el ejército en sus estados. Votó por Andrés Manuel López Obrador con una promesa clara y después se da cuenta que ni siquiera hay un periodo de transición. Es cierto, ahorita tiene que estar el ejército en las calles, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Creo que una ley de transitoriedad en este tema sería fundamental. Sí, a mí me parece que todavía estamos como en esta etapa muy extraña, en donde ya tenemos ahí a un presidente electo que gobierna y a un presidente en funciones que hace propaganda, spots y tours de medios, ¿verdad? Parece que todo está muy bien. De algunos medios, ¿eh? De algunos, los VIP. Pero en esta situación tan extraña, yo quiero poner sobre la mesa que me parece que todavía hay desde propuestas post-campaña, como lo del tren, que al rato va a tener que rectificar, ¿no? Como justo lo que estamos diciendo en este momento, hasta estos matices en donde en la campaña sin duda era, no, el ejército no debe estar en las calles, pero al mismo tiempo recordemos que estaba también su próximo secretario de Seguridad Pública diciendo, o el encargado, ¿verdad?, de la seguridad pública, que tardaría unos 3 años en salir. Así es. Y hoy lo que se dice es decir, todavía no está claro, todavía creo yo que no hay una traición a lo que proponía, pero tampoco hay claridad. Entonces sigue estando en esta poscampaña en donde está mediando, ¿no viendo crees, también la Elisa, realidad? Sí. Es la indefinición de un proyecto, porque, a ver, Durazo dijo la semana pasada en una entrevista larga que dio en una rueda de prensa con medios de comunicación que la Guardia Civil no había ni forma, la Guardia Nacional no había ni forma de poner en la calle, que nos olvidemos de esa propuesta porque era imposible. Y Andrés Manuel este fin de semana repitió que es posible la Guardia Nacional. Es que yo lo que creo es que el problema es previo, el problema es que cuando no tienes una estrategia de seguridad, pues parece que vas improvisando sobre la marcha. Y lo que pasa es que se me hace que van improvisando, haciendo ahí enjuagues de no es guardia, pero ahora se va a llamar, un poco lo que va a hacer Trump, decir, no, lo que pasa es que yo dije que no iba a haber ya más TLC ni NAFTA. Es que le va a cambiar el nombre. Sí, es decir, distinto. Lo van a ir matizando y creo que aquí lo que sí me parece importantísimo, y a ver qué opinan ustedes, es que ya en los hechos, por ejemplo, se vaya a abrogar la ley de seguridad, ¿no? Esta ley que entonces sí tampoco metería claro, al ejército. No está claro, y ahí es donde sí vamos a ver de qué lado, ¿cómo dicen por ahí? Máscara o algo así. Ahí es en donde vamos a ver, en los hechos, no en los dichos, porque ahorita siguen en los dichos postelectoral y cosas ajustando. Fíjate, claro, Elisa, a mí me da la impresión que muchas veces el presidente electo se ha venido quedando atrapado en sus propias palabras. El tema del aeropuerto es un caso clarísimo en donde, a pesar de que el organismo autoridad en las rutas aéreas, Mitre, ha señalado la imposibilidad de utilizar el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto militar de Santa Lucía, todavía sigue abierto esa posibilidad en ese debate. Un asunto que de alguna forma ha quedado claro. A mí me gustaría que rectificara, por ejemplo, en algunos temas de la reforma educativa que ya la hemos abordado. Hay algunas cosas de la reforma que vale la pena seguir manteniendo. Por ejemplo, el otorgamiento de las plazas de maestros, que sea por oposición, que se la lleven los mejores y no simplemente porque el sindicato así lo definió. Ese tipo de cosas son las que creo que deberían de rescatarse de muchos de los proyectos que quizás hoy están, pero que en campaña fueron debilitados o fueron anunciados que iban a derogarse, como el caso de la reforma educativa, y que estamos exactamente atrapados en ese tema. En donde tiene que mantener esa simpatía con sus electores, no fallarles, y por otro lado, quizás darse cuenta de que hay cosas que sinceramente no se pueden realizar o hay cosas que vale la pena rectificar, ¿no? Revisar, vale la pena que muchos de estas propuestas o de estas cosas que quiere cambiar las meta a revisión. Y fíjate que yo aquí tomo el tema del aeropuerto. ¿Quién nos dice a nosotros que ese análisis, ese estudio que se hizo para el aeropuerto en Texcoco está bien hecho? ¿Quién nos dice a nosotros que dentro de 3, 4, 5 años no vamos a estar hablando de un fraude,
de una construcción mal hecha. Tremenda, claro. A ver, Tremenda. este tema ecológico, por ejemplo, en donde dice no se han tomado ni se han considerado las repercusiones que pueda haber, y yo diría, y como dicen por ahí, ni se considerarán, porque lo que yo creo es que este arroz ya se coció, ¿no? Y nada más lo están batiendo. Es que ese es el tema, y además lo veo ya en ese foro y en otros con el ingeniero Slim, y dije, entonces, eso sí me parece que es muy importante de la columna de Jesús Silva Lo del Herzog, aeropuerto ¿no? es muy grave. Sí, lo del aeropuerto es muy grave, pero estamos hablando en este tema de la seguridad, y a mí me parece que en materia de seguridad sí veo reversa casi todo. O sea, este asunto del ejército, pero también en campaña, en su proyecto de nación, se decía que se iba a debatir la posibilidad de que por fin haya un civil manejando la seguridad en este país. Tampoco se va a poner a debate. Ya la milicia dijo que no, que nada de meterse en los cuarteles. Es decir, me parece que una cosa es rectificar y otra cosa es decir, reversa el proyecto, ¿no? Enrique, ¿pero será reversa o será todavía este lenguaje en donde no ha dicho nada que no dijera todavía en ese sentido Alfonso Durazo, en donde dice se va a ir en 3 años? Moviendo, ¿no? Entonces, lo que no ha hecho es presentar ya una propuesta concreta para reforzar policías, para abrogar la ley de seguridad interior. Es decir, falta todo eso, pero todavía falta. Es decir, no ha dicho si sí o si no, y eso es lo que yo creo que debemos de esperar, y además la sociedad va a estar muy pendiente de que cumpla con lo que está diciendo y con lo que dijo en campaña, porque no podemos seguir con la violencia y con las estrategias de seguridad de los sexenios pasados. Así es, vamos a hacer una pausa y regresamos con este debate y ese análisis para opinar. Seguimos en Para Opinar, y en su columna en el Universal de este lunes, las razones de la tía Tatis y la lucha por la Corte, así titulada por Salvador García Soto, desentraña lo que él señala que son las razones por las que Tatiana Cloutier optó por no quedarse en gobernación y mejor incorporarse a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Asuntos como su descalificación al nombramiento de Manuel Bartlett, junto a los fuertes cuestionamientos de su hermano a AMLO, provocaron una reacción de frialdad de la Casa de Transición a la ex coordinadora, que nunca quiso atender las peticiones de afiliarse a Morena y prefirió seguir como externa. Pero también pesó en la decisión que no tenía buena relación con la futura secretaria Olga Sánchez Cordero. Esa pugna está más allá de lo anecdótico, pero es parte del porqué. Dicen que doña Olga está tan entretenida en la relación con la Corte que se ha desentendido de Segov. Ay, yo creo que aquí, pues las especulaciones pueden estar a todo lo que da, ¿verdad? Pero es que también luego, pues dan unas razones que uno dice, ¿a poco? ¿De verdad? Entonces, bueno, por supuesto hay que creer en ellas. Lo que sí hay que comentar es que Tatiana Cloutier es una mujer que sobresalió en la campaña. Yo creo que fue la revelación de este proceso electoral, y que pues esperaba tal vez algo más, o nosotros también. La verdad es que yo creo que valdría la pena que ella ocupara espacios importantes, una secretaría. No digo que la subsecretaría no lo sea, pero la verdad es que es un puesto menor para lo que ella puede realizar. Tuvo mucha presencia durante la campaña. Sí, tuvo mucha presencia, y además es una mujer que dice lo que piensa, que está siempre en debate constante, y no creo que la excepción sea al interior de Morena, ¿no? Entonces, en donde esté, yo creo que lo va a hacer muy bien. Qué lástima que no la estemos viendo en lugares dentro del propio gabinete. A mí me hubiera gustado que fuera así en la primera línea. Y yo creo que como diputada lo hará excelente. A ver, yo creo que en campaña Tatiana tuvo un papel muy difícil también, no solamente este protagonismo que tuvo en muchos temas, sino también tenía que interpretar las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar en las mesas de debate, diciendo lo que Andrés Manuel quiso decir fue esto, lo que buscaba colocar sobre la mesa, la amnistía significa tal cosa. Es decir, me parece que Tatiana Cloutier fue fundamental para que el mensaje de Andrés Manuel llegara a otras capas sociales, llegara a otro tipo de lector, a otro tipo de persona que no era seguidor de Andrés Manuel López Obrador, pero que le inspiró confianza a Tatiana Cloutier, y por lo tanto se volvió una persona muy importante del círculo cercano a Andrés Manuel. Ahora, sí me parece que la disputa que narra Salvador García Soto entre la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alfonso Romo,
es una reproducción, una recreación de lo que vivimos en este sexenio entre Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray. Básicamente porque uno es el brazo derecho y la otra es el brazo izquierdo, hasta en términos ideológicos son así. Y por lo tanto, me parece que Tatiana, a la mitad de esos fuegos, era muy difícil que cumpliera su función. Desde mi punto de vista, se está viendo políticamente sensata al dar un paso al costado, decir no es el momento, pero yo creo que a Tatiana la podremos ver con más relevancia a partir del segundo o el tercer año de la administración, porque hay que recordar que el primer año es el de Olga Sánchez Cordero. El primer año está claro por la agenda, ¿no? Es importante eso que estás comentando. A ver, Tatiana Cloutier se había convertido en uno de los elementos de confianza para ese sector que tuvo muchísimas dudas y que era el sector empresarial, y que Alfonso Romo no alcanzaba de alguna forma a darle cobertura total. Así es. Ella, además, bueno, por ser hija de este gran líder Manuel Cloutier, seguramente recordado por muchísimas personas como un tipo independiente, alguien que luchó fuertemente por la democracia en este país, sí, bueno, también de alguna forma le daba ese elemento. Esas diferencias que vimos, como la de Bartlett, que fue crítica, y otras, y simplemente nos lleva a reflexionar cuál es el tipo, quién es López Obrador que va a gobernar este país. Porque aquí lo mencionamos muchas veces. Era el mesiánico, era el demócrata, era el conservador, era el liberal, ¿quién es exactamente el que va a gobernar? ¿El de Napoleón López Urrutia? ¿El de Alfonso Romo? O sea, ¿quién es exactamente? Y creo que esto es lo que vamos a empezar a ver en el gabinete que ha propuesto el presidente electo. Esta guerra intestina, interna, cuáles son los grupos de poder que van a empezar a decir yo. Lo mencionamos además, los contrapesos vienen hacia del interior de Morena. Ahí es donde van a empezar las guerras intestinas. Y hacia otro que es la Corte. Así es, imagínense las grillas que hay al interior de cada uno de los partidos, lo estamos viendo, lo estamos viviendo con la selección de los dirigentes, la forma en cómo se está haciendo en el PAN, ahora lo que está sucediendo en el PRI, en Morena, en todos. Y además, por supuesto, en la Suprema Corte con lo que viene, porque no únicamente sale José Ramón Cosío y tendrán que proponer una terna para un nuevo ministro o una nueva ministra, sino va a cambiar la presidencia de la propia Corte. Entonces ya traen un grillerío allá adentro que sin duda, y Olga Sánchez Cordero conoce las tripas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces va a querer estar ahí presente y yo sí creo que va a ser una voz importante de Andrés Manuel. ¿Se repetirá el tema de las tribus en Morena? No, yo creo que ahorita hay más bien una lucha, pero lo que es muy importante es que Andrés Manuel también incorpore a la gente que abrió esos espacios para él, para la elección y para Morena, de ciudadanos que no hubieran votado por él, si hubiera seguido con la línea dura, y sí con aquellos que dijeron, está incorporando a gente que no necesariamente es de Morena, que tienen otra visión, que pueden abrirlas el panorama y el abanico para incorporar a todos. Y ella, Tatiana, representa una de esas personas. Y hará un buen papel seguramente como diputada. Sí. Lo que también considero es que si vemos cómo se están distribuyendo los cargos en Morena, en el gobierno, cuáles son las representaciones, creo que sí queda claro que el grupo político, digamos, cercano a Andrés Manuel, está teniendo más peso que yo diría el grupo business friendly o amigo de la liberalización, del mensaje de la estabilidad. Sí. Me parece que eso está quedando clarísimo, incluso en las designaciones de los coordinadores. Creo que sí va por una agenda política más dura desde el Congreso. Ahora, Mario Delgado está bien, ¿no? ¿Cómo lo ven? Tatiana. Pero Mario, ¿cómo lo ven? Bueno, ahora ¿no? Tatiana ya incorporándose como diputada. Tatiana va a ser vicecoordinadora, no le ajustó para ser la coordinadora en la Cámara de Diputados. Yo lo que creo es que hay un discurso, el de Alfonso Romo y ese grupo de estabilidad, de sí, vamos a hacer algunos cambios pequeños, pero va a haber estabilidad, ortodoxia, no nos vamos a pasar el presupuesto, nada de deuda, y hay un mensaje de cambio que encabeza sobre todo Olga Sánchez Cordero, que es una agenda agresiva, una agenda que tiene que ver con despenalización del aborto, una agenda que tiene que ver con legalización de la marihuana, drogas, amnistía, y creo que esas dos agendas están chocando en términos ideológicos. Ahora, y también sus líderes empiezan a tener fricciones, porque son dos agendas muy distintas que parecen de partidos distintos. Y este es un saldo, ¿no? A ver, pero es precisamente uno de los saldos de estos.
con lo que mencionas, Enrique, me parece importante que también hay que distinguir que no necesariamente es ojalá y le haga caso a una y no a otra. Yo creo que debe incorporar lo mejor de las agendas, porque ahorita que lo mencionabas, a mí me parece muy importante y me parece estupendo, la verdad, esta agenda de Olga Sánchez Cordero, mucho más progresista. Sí, y en ese sentido creo que también Tatiana esa agenda es una divide, mujer Elisa, progresista. Sí, y déjenme preguntar, pero déjenme hacer que Andrés Manuel asume esas agendas. un cuestionamiento ¿no? Progres. que pone aquí yo García. estoy de acuerdo con esa agenda, pero ojo, Elisa, aventar esa agenda toda de golpe en un año Sí, claro. te genera muy mucha complicado, fricción. Muy complicado. Acuérdate lo que le pasó a Y Peña. aquí Con mi matrimonio pregunta igualitario es, y con lo que dice García Soto, ¿qué tan flaca va a quedar la Secretaría de Gobernación? ¿Qué tan Flaca. débil va a quedar Olga Sánchez Cordero al frente de la Secretaría de Gobernación, que recordemos hasta hoy es una de las más fuertes? Pero también en campaña ya lo habían comentado y la propia Olga Sánchez Cordero había Sí, dicho, que le iban a la habilitar. Secretaría de Gobernación se va a dedicar, vamos a estar muy atentos a la paz, a lograr esta armonía y esta paz. Y el tema de seguridad va a pasar hacia otro lado. Es decir, desde esa campaña ya empezaba a dividir Pero no van juntas. esta parte, ¿no? Pero Gran y ahora reto, se va a Gran separar. reto. incluso el CISEN, hay que recordar que el CISEN se va a la Secretaría de Seguridad Pública, el CISEN ya no va a depender de la Secretaría de Gobernación. Gobernación. Y Sí. si se fijan por la agenda de Olga Sánchez Cordero, es meramente política, es decir, es relación con los poderes, con los congresos, es una especie de Secretaría de Gobernación, quitándole toda la agenda de seguridad, quitándole ¿Y otras Scherer? agendas de coordinación. Tampoco la veo en la relación con los estados, por ejemplo. Es decir, creo que sí la están haciendo más chiquita. Y qué bueno, porque es una agendota Exacto. tremenda. Enorme. Y ya- poder, tenía y ya gran desde poder. antes tenía Ahora, un gran poder, sí. Sí. Adelante, Raúl. Sí, o sea, Secretaría de Gobernación de alguna forma no representaba, era la gran secretaría, ¿no? Ahora quizás vamos a ver este tema del CISEN en la Secretaría de Seguridad, la parte también de protección civil, que también pasa o pasará a otra dependencia. Se va a dividir, no sé si eran cuántas agendas, cuántas carteras llevaba Gobernación, pero se queda por lo menos con la mitad. El manejo político del próximo gobierno del presidente López Obrador y el tema de seguridad estará concentrado básicamente con Alfonso Durazo, que será el que estará llevando todas estas características que estamos viendo. Yo creo que vamos a ver este tipo de repartos, ojalá y que de alguna forma podamos y logre el próximo presidente, el próximo gobierno, bueno, consolidar las agendas políticas, la agenda de seguridad, que para mí es el reto principal que tiene este país, el de la pacificación por parte de Gobernación y el de seguridad, que de alguna forma yo no veo cómo la forma, el programa, el proyecto que de alguna forma nos vaya a traer esta paz y esta seguridad que requiere nuestro país. Y fíjense, hablaba Hola, Paco de cómo va a quedar en ese sentido Julio Scherer. Y desde la reforma constitucional, hay que decirlo, la Consejería Jurídica tomaba ese papel importantísimo de convertirse en el abogado de la nación. Es decir, sí se está repartiendo Estado, ese poder y va a tener una función primordial la Consejería Jurídica. Vamos a ver cómo queda el tema de la Fiscalía, en donde se están reuniendo el equipo de Andrés Manuel López Obrador con las ONGs y con expertos en la materia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del CIDE para crear también toda la ley y esto salga adelante. Y en ese sentido sí, se va a perder esta fuerza concentradora que tenía la Secretaría de Gobernación, que no le sirvió para nada a este sexenio y a Osorio Chong, que fue un fracaso. ¿Qué tanta fuerza tiene Andrés Manuel López Obrador para equilibrar estas corrientes y el resto de corrientes que existen al interior de Morena? Porque si vemos que el PAN está destrozado y con lo de Damián Cepeda el fin de semana de nombrarlo, de autonombrarse en el Senado, pues peor. Sí. El PRI que en este momento está descubriendo que la corrupción le hizo daño en la última elección y pone a Claudia Ruiz Macías, es decir, el PRD no existe, el Frente ya está desintegrado. Creo que los golpes al interior de Morena pueden marcar mucho la agenda. Si Andrés Manuel no sabe equilibrar entre ambos grupos y empieza a favorecer uno por encima de otro, podemos ver que los golpes más fuertes a su administración vengan precisamente de las corrientes internas de Morena. Oye, por cierto, ahorita que mencionabas esto, ya hoy se registró en diputados Napoleón Gómez Urrutia y dice que viene a ayudar a sacar a este país de la pobreza y la corrupción. Así es. Y de la corrupción.
Sí, ya Bueno, pues bueno, tengo que seguimos ahí como en los dichos. Y nada más decir, ojalá sí empiece con un ímpetu fuerte de aquellas promesas, porque si no, los ciudadanos se la van a cobrar a Andrés Manuel López Obrador, Vamos a porque ver. ya no nos dan a tole con el dedo tan fácilmente, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar aquí en Mega Noticias Televisión. Estamos de regreso aquí para opinar. Oiga, un tema que se nos fue y si hay posibilidades lo tocamos, el perfil de Diana Álvarez Maurí, quien va a ocupar justamente la subsecretaría que hizo a un lado Tatiana Cloutier. Ya estaremos viendo la subsecretaría y en Enrique, la Gobernación. Así es de que ya hablaremos de ellos si nos da tiempo. Aquí, Pero bueno, la Paquito. noticia debate va a del ser día ese. y que bueno, nos va a llevar también al análisis y al debate es el anuncio sobre un acuerdo comercial alcanzado entre México y los Estados Unidos. Vamos, hay muchos temas que tocar. Lo primero es, se festejó como si fuera el TLC o el Telecan o el NAFTA, como le quieran llamar, pero solamente es un acuerdo bilateral, importante sin duda, que va hacia adelante, que nos permite ver otra cosa y que le ayuda, déjeme decirlo así, a los tres presidentes, a Trump con su elección en noviembre, elección intermedia, a Peña Nieto, que sale como un presidente que dejó terminado el trabajo, y para el caso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, un tema menos por qué preocuparse. ¿Cómo lo ven? Enrique. Sí, a ver, yo creo que en general se cumplieron los plazos del acuerdo. Incluso aquí habíamos platicado que en el mes de agosto podría haber un acuerdo preliminar en materia de Tratado de Libre Comercio. Todavía falta que los equipos técnicos aterricen todo para que después pase por el proceso legislativo necesario. Pero es bilateral, todavía no está concluido el proceso, pero ya... sí, exacto. A ver, todavía hay posibilidad de que Canadá se sume. Sí, claro. En este momento es bilateral. Pero la posición de la Cancillería mexicana y la posición también de Trump, aunque con reticencias, dijo, ojalá Canadá se sume y vamos a buscar a Canadá para que pronto se sume al acuerdo. Es decir, yo creo que Trump de aquí a noviembre quiere vender que mató al Telecán y que sacó un acuerdo con México de forma bilateral, pero creo que esto no cierra la posibilidad de que haya un acuerdo trilateral. Ojo, el acuerdo va a tener 16 años de vigor. Cada 6 años se va a estar revisando el acuerdo, pero se elimina la cláusula sunset y también, que es importante, se pasa el contenido regional en la fabricación de autos del 62 al 75%. Entonces me parece que en términos generales México cede en algunas cuestiones que pedía Estados Unidos, pero a mí de entrada no me parece un mal acuerdo el que logra el equipo negociador mexicano. Ahora, es importante también, no está en este momento, pero seguramente Canadá deberá incluirse y deberá sumarse en las próximas horas, si es que no ha ocurrido todavía en este momento. El tema principal me parece el acuerdo, lo importante que se anuncia hoy respecto a este primer acuerdo es que va a ser un acuerdo de largo plazo o de mediano plazo, que eso de alguna forma le da certidumbre y eso de alguna forma beneficia desde luego a los responsables. La llamada Es lo que estamos viendo. ¿Cómo vieron la posición del presidente Enrique Peña Nieto y las caras de Donald Trump y la forma en que responde? Ahí me parece que las críticas que se hicieron son acertadas en el sentido de, bueno, ¿y en dónde está Enrique Peña Nieto? Sobre todo la transmisión que se hizo por parte de los medios nacionales, los medios mexicanos, en donde estamos viendo a Donald Trump, ¿no? ¿Dónde está el presidente de México? ¿En dónde está esa imagen? ¿En dónde está el diálogo? Entonces yo creo que ahí hubo una falla de comunicación, o bien hubo una concesión también, seguramente por parte del presidente Enrique Peña Nieto, para que apareciera y se luciera Donald Trump, porque ya ven que también, pues sí, él cede. La verdad es que el presidente Enrique Peña Nieto ha cedido siempre en las visitas de Trump, en las llamadas de Trump, en la imagen de Trump, o sea, y me parece que el presidente Peña Nieto habla del TLC, no de un acuerdo bilateral. Raúl. Sí,
Incluso en la llamada dice que espera que pronto Canadá se involucre, que se sume al acuerdo, es decir, que espera que sea de forma trilateral. Pero a ver, yo también a ver, entiendo este lado político. Peña Nieto políticamente está muerto, entonces ya no necesita ni aparecer mucho, ni, va a estar estos días en todos lados, pero está muerto y creo que reconoce que quien necesita este mensaje es Donald Trump. Aunque fíjate que yo no estoy tan seguro de que le dé tanto a Donald Trump. A diferencia de lo que se cree, considero que si leemos la prensa americana, lo que dice el New York Times, lo que dicen algunos medios, es que en términos generales él está intentando confundir a la opinión pública de que esta es otra cosa que no tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, pero en realidad estamos hablando del Telecán, ¿no? Nuevamente estamos en estas palabrerías, ¿no? de políticos en donde quieren quedar bien con su público, con sus electores, y va a decir esto ya no es el acuerdo trilateral, esto es un acuerdo nada más entre México y Estados Unidos, pero ya vamos a hablar en un momento con Canadá, y México también dijo vamos a después incorporar a Canadá, entonces van a hacer acuerdos bilaterales entre tres. Pues bueno, eso parece. Ambos mandatarios tenían en mente a Canadá y saben que hace falta. Oye, así es. Y el saludo, ¿no?, a López Obrador. Sí. Que le manda. Claro. Seguro le hizo mucha gracia a Peña Nieto eso del saludo, ¿eh? Bueno, hay que... Le hubiera dicho, mándale un WhatsApp, aunque sea. Oigan, Oye, y no sé si se dieron aquí, cuenta, bueno, perdón, nada más, Raúl, no sé si lo vieron en la transmisión, yo estaba siguiéndolo ahí en vivo y de pronto se les cayó el sistema telefónico. Yo dije, ¿qué? ¿Bartlett entró ahí en acción o qué? Entonces se les perdió por ahí, pero bueno, detalles que de pronto suceden en estas transmisiones en Raúl. vivo. Oye, bueno, y es que hay que recordar que Trump, el presidente de Estados Unidos, está pasando ahorita por momentos, dicen allá en los Estados Unidos que quizás uno de los más complicados de su administración debido a los pleitos y a los abogados y a lo que se dice que pagó y que si no pagó, que si sabía, que si no sabía, y que puede llegar a hacerle el juicio político al presidente. O sea, que estamos viendo quizás uno de los elementos que podría llegar por vía jurídica a quitarle el poder al presidente Trump. Es una situación realmente compleja para él. Yo no sé si esto le ayude o no, este tema del Tratado de Libre Comercio, pero parece que en los Estados Unidos están muy entretenidos con este tema, ¿eh? A ver, déjame preguntarte. Depende de la elección de noviembre. Sí, déjame preguntarte algo, Raúl, y te lo hago a ti porque me parece que estás muy metido en esto, que es el tema del campo, ¿sí? Yo creo que es un acuerdo importante bilateral para el campo mexicano, ¿sí? Tomando en cuenta que se descarta cualquier tipo de regla de estacionalidad. Vamos, esto que pretendían de que México, de los campesinos mexicanos, solo vendieran en temporada. Y eso nos pegaba, pero le pegaba más a Estados Unidos. Era una tontería. Sí, claro, y le pegaba más a Estados Unidos porque somos grandes compradores, yo lo decía el secretario de Economía, somos grandes compradores de sorgo, de pollo, de carne de cerdo, de fructosa, ¿sí? Y yo creo que es una situación interesante, Raúl. Sí, desde luego. A ver, y deja trasladar un poco al tema Jalisco, que es uno de los grandes exportadores de muchos de los productos que se venden en los Estados Unidos. Desde el tomate, toda la parte occidente, Sinaloa, las lechugas y todo lo que de alguna forma, los berries que se mandan también a los Estados Unidos. Me parece que en este tema México sale ganando con esta propuesta, pero bueno, habrá que ver. Desconozco los alcances que hay en este momento. Escuché la conferencia de prensa que dieron los secretarios, pero me gustaría poder tener más datos para poder tener alguna opinión un poco más certera al respecto. La letra chiquita, que es exactamente lo que se acordó en esto, ¿no? Todavía no se sabe en concreto, ¿no? El tema. Y habría que verlo. Por cierto, Marcelo Ebrard dijo que era muy positivo en términos salariales para los mexicanos, en términos laborales, en términos energéticos. Entonces, ya lo dijo, ahora hay que ver por qué lo dice. Ahora es maravilloso el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Yo de verdad, ya cuando escucho a la izquierda hablar maravillas del Tratado de Libre Comercio, ya un poquito las coordenadas. Ese tema. En el asunto, fíjate, en el asunto de la economía, y creo que esto es algo, Andrés Manuel le puede echar la culpa a Peña Nieto de muchísimas cosas. Le puede decir que le dejó el país lleno de corrupción, instituciones hechas pedazos, una procuración de justicia por los suelos, una inseguridad terrible, mucho peor que la que le heredó Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto.
pero le deja indicadores en materia económica estables. No magníficos, no crecemos al 4%, no crecemos al 5%, pero tenemos un tratado de libre comercio más o menos caminando, una generación de empleos precarios y con todos los asteriscos que le podemos poner a los empleos, pero ahí están, se están generando algunos empleos, la inflación no es dramática. Me parece que en términos generales el manejo presupuestal se fue adaptando con el paso del tiempo. Al principio fue muy malo y con mucha deuda y déficit. Ahorita me parece que es más o menos ortodoxo y consciente. Es decir, me parece que en materia económica Andrés Manuel va a llegar el 1 de diciembre y no va a tener que preocuparse en términos generales del horizonte económico. Aunque hay que preocuparse, y lo mencionabas hace un momento, Enrique, el tema de los salarios. Y esto voy al ramo automotriz, en el que dice, a ver, sí, muy bien, el 60% se puede hacer el automóvil en cualquier parte de estos 3 países, pero el 40% solamente en las zonas de altos salarios. Y ahí México tiene un grave problema. ¿Qué va a pasar? Sí, ahí seguramente va a haber algún impacto. Hay que recordar que México, no estoy seguro si está en el lugar número 5 o 6 como principal productor de automóviles en este momento. Las grandes plantas están ubicadas a lo largo y ancho de la República Mexicana, y esta parte de meterle el componente, aumentarle el componente estadounidense, esto sí puede tener algún impacto exactamente en esto, ¿no? Sí, a ver, en los salarios, y también va a tener un impacto sobre el precio del automóvil. Claro. Digo, porque también los americanos pueden disfrutar de autos baratos y los canadienses pueden disfrutar de autos baratos porque en México pagamos salarios de hambre. Si se pagaran los salarios que se pagan allá, no podrían tener autos a esos precios, ¿no? Oye, estaba escuchando yo hoy que mencionaba un analista, no recuerdo ahorita su nombre, un analista que un automóvil puede pasar hasta 25 veces entre México y los Estados Unidos para llegar a su venta final. Vamos, van poniéndole cosas en un país y en otro. Es una dependencia importante para los dos países. Y en términos generales, lo que comentabas, Enrique, del tema económico, yo creo que viéndolo así a nivel macro ha sido pues de una mediocridad absoluta desde hace algunos años, ¿no? Con estos crecimientos del 2%, en donde ya hagan lo que hagan, no importa cuánto roben, cuánta corrupción, cómo, ¿no? Y cómo se muevan los mercados internacionales y las crisis. Estamos en ese mediocre 2%. Yo creo que el gran reto será ya empezar a subir esos porcentajes para que México realmente pueda verse como la potencia que realmente puede ser, ¿no? A nivel internacional y que se refleje, por supuesto, en la calidad de vida de los mexicanos. Nos quedan escasamente... Es mediocre, Elisa, es mediocre, pero estable. A eso me refiero. Sí. Es estable en el sentido de que no se va a encontrar montañas económicas ni grandes nubarrones. Va a poder tomar decisiones en materia económica, aunque coincido totalmente contigo. Es muy mediocre y en este país sigue habiendo 53 millones de pobres. Hay que reconocer además también que durante la campaña se especulaba muchísimo de ese nerviosismo que había en la economía, si se iba a deslizar el peso, mucho más de lo que se ha ido deslizando, si iba a haber golpes abruptos a la economía, si las calificadoras estaban preocupadas por esto. La verdad es que no ha sucedido. Hay que celebrar que no. Tienes mucha razón. Otra información que desde luego, yo creo que López Obrador va a llegar con una economía, digamos, estable. Me parece que eso sería el término. Estable. Otro tema, perdónenme, otro tema que me gustaría, nos quedan escasamente 2 minutos y no lo quiero dejar fuera, porque fue otra nota que se dio hoy durante la conferencia, es que Jesús Seade, el próximo secretario de Economía, habló de la reforma energética e hizo una declaración que yo no la había oído. No habrá cambios en la reforma energética y eso es importante. Otra. No habrá cambios. Mira, ahora la izquierda vio lo bonito que es el mercado en el sistema energético. A ver, la promesa de Andrés Manuel no fue modificar en sí en términos constitucionales. Esa propuesta la dejó de lado ya desde hace tiempo. Lo que sí dijo es que iba a revisar cada uno de los contratos que se han dado en las subastas para verificar si había o no corrupción en el otorgamiento de las concesiones. Sí, pero hoy vemos, o sea, cómo se ha encontrado lo que se dijo en campaña y lo que en realidad se están encontrando, y que las cosas no van a ser tan sencillas como
se pensó quizás en campaña, ¿no? Ahora es cierto, en campaña no dijo que iba a echar para atrás el tema de la reforma energética, no dijo que iban a revisarlo, y en ese sentido, por cierto, Jesús Seade ha sido un protagonista en estos últimos días importantes, y la secretaria es Graciela Márquez, que va a ser la secretaria de Economía, en donde pues también tiene una experiencia y un conocimiento en donde desde la campaña decíamos, bájenle 3 rayas a todas aquellas fake news y los propagandistas que hablaban de que íbamos a hacer Venezuela y que no sé qué. Y decíamos, no, vean los perfiles de Graciela Márquez, del próximo secretario Carlos Ursúa, después cuando se incorpora Gerardo Esquivel. Es decir, todos estos perfiles que la gente está esperando que realmente tengan un impacto importante en la vida cotidiana, de lo que hablábamos al principio y en el bloque anterior, ¿no? Perfiles que han ayudado a que Andrés Manuel ganara en estas Gracias, Elisa, por la corrección, tienes mucha razón. Y vámonos rápidamente con los memerables. Valor, ¿no? Bueno, pues así cerramos para opinar. Los billetes, caray. Sí, caray. Tenemos nuevo billete y ya no sabemos cuál usar, si el de 20 o el de 500. Hay que estar abusados. Raúl Frías, Enrique Tusain, Elisa Alanís, gracias. Pero sobre todo gracias a usted por quedarse con nosotros para opinar este lunes. Le recuerdo mañana para opinar a fondo con Raúl Frías Bucio. Hasta la próxima.